Antonio Paul Emil es un abogado, además es el presidente del Centro Cultural Dominico Haitiano, está aquí con nosotros y le agradezco al doctor Paul Emil que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo anda usted, caramba? Muy bien, gracias. Usted. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, en los últimos días se han producido una serie de reacciones de la opinión pública y lo que se ha llegado pues a decir es que hay pues un nuevo o hay un incremento en la afluencia de indocumentados haitianos hacia la República Dominicana. Usted ha advertido que se trata de una campaña un poco como para trastocar las relaciones y todo esto, y además salpicado por, sostienen algunos, por un asunto racial, por un asunto. Entonces, ¿cuál es la base de la que usted tiene para decir que hay una campaña en ese sentido? Bueno, con relación a la campaña, está en los medios, están en las redes sociales. Parte de la campaña hay una publicidad, sobre todo en lo referente a la promoción del muro en la frontera, que todo eso forma parte de la campaña y eso está a la vista. Pero sobre todo los comentarios, que son bastante, artículos de periódicos. Es decir, una parte de la sociedad, un sector de la sociedad, nos tiene acostumbrado a ese tipo de comportamiento, a orquestar esa campaña en momentos que hay situaciones que entienden que pueden sacarle capital político, porque hay un sector que vive de la tensión entre las dos naciones, ha hecho carrera política y le ha ido muy bien, y creo que por ahí anda el asunto. Esta vez hay, por un lado, el vencimiento, o hubo el vencimiento del plan de regularización o de los carnets que otorgó el Estado a las personas que se acogieron al plan, y hay otras situaciones en el país, y sobre esa base, ese sector que ha hecho carrera con ese tema, con el antihaitianismo, se activó, pero es muy peligrosa por lo que se dice, y lo que están desarrollando esa campaña están conscientes que están mintiendo en muchas cosas que ellos dicen, incluso la presentación de gráfica que tienen muchísimos años. Ellos lo presentan como hechos recientes. Ha habido una manipulación grosera, y sobre todo eso se hace en un momento donde en nuestro país hay muchas dificultades, hay muchas personas que viven en un estado de desesperación. Ese tipo de agitación grosera contra una población que todo el mundo sabe lo que anda es buscando una mejor vida por la misma situación de precariedad extrema que vive el pueblo haitiano, y que hasta ahora ninguno de los gobernantes que ha tenido han demostrado la capacidad de encauzar ese país por un mejor sendero. De manera que los seres humanos desafían cualquier situación en busca de la sobrevivencia. Y eso ha ocurrido con esa migración que se presenta como peligro, pero es una migración que tiene más de un siglo. ¿Cómo no? Usted dice bueno, que hay gente que viven de eso y que inclusive tienen vigencia política en torno a eso. Hay por otra parte que se denuncia también que hay organizaciones de la sociedad civil, tanto en el país como en el exterior, que también se lucran y que manejan pingües recursos económicos sobre la base del descrédito de la República Dominicana, de presentarlo como un país racista, un país xenófobo, un país
que desconoce y que persigue por el color de piel. O sea que también hay otra acusación de, 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 de allá para acá, entonces. O sea que hay dos sectores que supuestamente entonces tienen vigencia por el mismo tema. Bueno, en cuanto a lo que se dice que, bueno, hay sectores que tienen como tarea dañar la imagen de la República Dominicana. Yo no estoy convencido de esto. Lo que ocurre es que la República Dominicana ha firmado, ha ratificado una serie de convenios que no aplica, que no respeta la normativa, y hay organismos que tienen que ver con velar por el cumplimiento de esos tratados, de esos convenios, y dan seguimiento a lo que ocurre en la República Dominicana, y en función de eso, cada cierto tiempo se presenta un informe que da cuenta de lo que ocurre no solo en la República Dominicana, sino en todos los países firmantes de esos tratados y que tienen dificultades en aplicar lo establecido en dicho tratado. Yo creo que de eso se trata, no creo que haya ningún organismo que tiene como tarea específica dañar la imagen de la República Dominicana. Yo creo que eso es una mala interpretación de la realidad de esos hechos que se dan alrededor de responsabilidades internacionales del Estado Dominicano que incumple. ¿Cómo no? ¿Te no piensa que es una inmigración muy pesada en términos numéricos eh, para un país pobre, un país pequeño como la República Dominicana? Y bueno, si hablamos de la campaña del muro, uno dirá, bueno, el principal país que se supone que debe ser baluarte de todo el respeto a la movilidad es Estados Unidos y está ahora en la construcción de un muro. No es pesada, no tiene impacto sobre indicadores, sobre cuestiones de salud, cuestiones de nada, o es una inmigración que en términos neteando el país se beneficia más que lo que puede sacrificar. Bueno, eh, todos los procesos tienen sus inconvenientes, aspecto positivo, aspecto no tan positivo que podríamos considerar como negativo. En lo que respecta a la migración haitiana en la República Dominicana, hay una promoción de la misma en todos los momentos y hay sectores que se benefician de esa parte. Los problemas que eso pueda generar, yo creo que a las autoridades compete tomar la medida necesaria, pero es lo menos que se hace. Yo creo que la inclinación que está a la vista, lo que se hace es la promoción del ingreso de esas personas sin ningún tipo de regulación. ¿Quién está llamado a formular, a elaborar política migratoria? Es el Estado, las autoridades. Pero aquí no se puede hablar de una política migratoria a menos que no sea la propia informalidad, la forma de ingreso, la forma de permanencia y el retorno, que es totalmente eh, en una forma que violenta los derechos humanos, la forma que los agentes de migración hacen las deportaciones. Pero también alrededor de la misma, además de las violaciones, hay mucha corrupción. Se da el caso de los mismos agentes que hacen las redadas, hacen los operativos de deportación, son ellos mismos que permiten por unos pesos el retorno. En esta semana escuché a una señora de Pedernales denunciar esa situación. Se estaba hablando en un programa del tema de actualidad, del tema de la migración,
y ella explicaba cómo se daban esas transacciones en la frontera. Y en muchos casos, los mismos agentes de migración son los que le quitan unos pesos a las personas a ser deportadas y facilitan el retorno. Esas personas no llegan a su destino, no llegan a su lugar de origen. De manera que todo eso se da por falta de una política migratoria justa, apegado a lo que son los nuevos tiempos, pero a la necesidad del país en términos de mano de obra, porque hay un sector económico que vive de esa mano de obra y obtienen pingües beneficios con relación a la misma. El Estado debe de reconocer esa realidad y en base a eso elaborar una política, pero no el dejar hacer, dejar pasar. Ahora, Antonio, sería también muy difícil una frontera tan grande sellarla totalmente, como quiera, como tú dices, o sea, se escapa una realidad dramática y la gente hace lo que sea, cualquier cosa para burlar cualquier, eh, independientemente de que, bueno, eso se sabe que ha habido corrupción toda la vida en eso y gente, inclusive, no sé ahora, pero antes se creía que o no sé, antes se castigaban guardia a una gente porque lo trasladaban a la Así frontera y es, ahora creo que es un beneficio, no cierto. sé si seguirá siendo así, pero como quiera hay la posibilidad de que aún sellada y actuando sin corrupción entren gente y es una situación por la misma crisis, ¿verdad? Sí, es cierto, pero por el otro lado es que no se está haciendo nada para detener eso. Es todo lo contrario. Es más el esfuerzo del ingreso de esas personas, sobre todo en momentos de cosecha, siembra, se promueve a toda costa el ingreso de esa mano de obra para incorporarlo a los trabajos agrícolas, construcción, etcétera, etcétera. De manera que alrededor de eso se puede decir sin lugar a duda que hay una doble moral. Hay una doble moral y es un tema que garantiza muchas cosas en términos políticos, económicos, puesto que en los momentos difíciles, donde se necesita sacar de la palestra pública tema conflictivo, tema complicado, se acude a ese expediente que está ahí y se sabe que hay un problema que subyace en la sociedad que se reactiva cada cierto tiempo para desviar la atención del pueblo. Con eso no estoy negando que hay una presencia notable de migrantes haitianos en el país, pero la pregunta siempre es, ¿quién permite no soy yo, no es ninguna persona civil, esos son autoridades que están llamados a velar por esa frontera que permiten eso. Y debo decir también que la sociedad dominicana sabe que hablar de migración en la frontera dominico-haitiana se está hablando de un gran negocio. ¿Cómo no? Vamos a solicitar la anuencia del presidente del Centro Cultural Dominico Haitiano, el licenciado Antonio Polemil. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.